Antes que nada y primero que todo, yo creo que ya hemos orado, pero definitivamente hay que poner en manos de nuestro Señor el mensaje del día de hoy, para que sea Él el que hable a través de mí. Acompáñenme a orar, por favor. Padre amado, venimos hoy a escuchar tu palabra y a pedirte que nos enseñes, Señor, y nos guíes a vivir vidas que te glorifiquen a ti en todos los aspectos, Señor. Sabemos, Señor, que la vida del creyente no se vive dentro de un local solamente, sino que se vive afuera también, donde enfrentamos situaciones y donde nos rodean a gente que vive sus vidas con motivaciones diferentes a las nuestras. Señor, sabemos que nos has puesto aquí, en este mundo, para reflejarte a ti. Danos, Señor, oído para oír y un corazón para recibir lo que nos vas a enseñar hoy. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, me comentaba Dani, están estudiando el libro de Efesios, y bueno, por lo que vimos ahorita en reflexiones y oraciones también. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 6, de los versículos 5 al 9. Y bueno, como contexto siempre, sabemos que el apóstol Pablo en Efesios nos está hablando de cómo debemos andar, cómo debemos caminar una vida cristiana. Y debió de haber visto ya en Efesios 4, versículo 1, donde dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces esto quiere decir que nuestro llamado como creyentes es vivir una vida cristiana de cierta manera. Aquí dice de una manera digna, dice Pablo, ¿no? Entonces en Efesios 5, déjenme acomodar mejor esto porque estoy... Ahora sí. En el capítulo 5 de Efesios ya hemos visto algunas características de las personas que son llenas del Espíritu Santo. Y no como algunas denominaciones lo mencionan, sino que aquí Pablo nos está dando algunos ejemplos de cómo se ve o se palpa de una manera real y cómo se practica en las personas el ser llenas del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en forma práctica en las mujeres que están sujetas a sus maridos, en los maridos que aman a sus mujeres, en los hijos que obedecen a sus padres, en los padres que crían a sus hijos conforme el Señor manda. Todas esas son evidencias de personas que han sido llenas por el Espíritu Santo. Pues eso también se va a reflejar ahora, no solo en la vida en casa y con el matrimonio, sino también se refleja en nuestro trabajo, en la vida de nuestro trabajo. Y no hay nada más cotidiano que salir todas las mañanas a chambear, ¿no? Y por eso es que también necesitamos al Espíritu Santo para nosotros poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y yo titulé la enseñanza del día de hoy que en el diseño de Dios, Dios diseñó el trabajo. Y vamos a verlo en dos partes. La parte de los siervos, en este caso del empleado, y la parte de los amos o del empleador, ¿no? Y te pido si me acompañas, entonces vamos a leer estos versículos, Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Yo estoy leyendo la versión de las Américas, pero es lo mismo. Dice, siervos, dice así el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribió esta carta, y dice así: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amados, haced lo mismo con ellos, y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, Pablo venía en los capítulos anteriores hablando a los esposos, a las esposas, a los matrimonios, a los hijos. Ahora comienza en esta porción hablando de los siervos. Algunas traducciones de los siervos, literal sería esclavos. Estaba hablando de los esclavos.
En escritos antiguos se cree que en la época de Pablo, en el Imperio Romano, había más de 60 millones de esclavos. Ese es un porcentaje altísimo de esclavos. Y Éfeso, al ser una de las ciudades bajo el dominio romano, pues probablemente en las congregaciones, en las iglesias nacientes, se reunían esclavos y amos en la misma iglesia, en la misma reunión. Entonces, la esclavitud era algo muy común en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta. Y esto es muy interesante, hermanos, porque el Nuevo Testamento no condena la esclavitud. Si se fijan, no vemos que hable algo en contra de la esclavitud. Y el Evangelio tampoco era usado para derrocar o tirar gobiernos. El plan de Dios, hermanos, en realidad, era que cuando el Evangelio entrara en el corazón de una persona, entonces esa persona iba a ser transformada. Y si la persona es transformada y más personas creyentes en Cristo son transformadas, la sociedad será transformada. Y con el paso del tiempo, Dios utilizó a muchos hombres, a muchos varones que fueron aceptando y conociendo por la influencia del Evangelio al Señor y haciéndose creyentes. Y con el tiempo, muchos países, por esa transformación, fue que fueron aboliendo la esclavitud. Pero si se fijan, en el Nuevo Testamento jamás se habla algo o se condena algo en contra de la esclavitud. Y Pablo les habló entonces a los esclavos que eran creyentes y les dijo que fueran obedientes. Pablo está usando aquí la misma palabra de obediencia que utilizó en el capítulo anterior cuando se refería a los hijos que obedecieran a los padres. Y obedecer entonces es poner atención o es escuchar a una persona de la cual tú eres subordinado. Pero no solamente es oír y poner atención, sino hay que hacer lo que nos están pidiendo. Eso sería una definición de obedecer. Entonces la obediencia tiene que ver con algo que la iglesia también maneja como algo muy importante, que es la fidelidad. De la fidelidad es que somos llamados a hacer lo que se nos pide hacer cuando se tiene que hacer, de la forma en que se nos pide que se haga y cuando se nos pide que se haga. Esa sería una manera de hacer o de ser fiel. Jesús hablaba mucho de la fidelidad. Hablaba en las parábolas, ¿no?, de los siervos fieles, ¿no?, de que debemos ser buen siervo exitoso. Buen siervo fiel, ¿verdad, hermano? Bueno, la fidelidad es algo que se espera de cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo. Entonces, ¿quiere decir que estamos obligados a una obediencia absoluta sin cuestionamientos? No, hermanos, definitivamente no, porque creo que la Biblia nos pone los límites que debemos de seguir hasta dónde sí podemos o no podemos obedecer o debemos obedecer. ¿A qué me refiero? Nosotros no somos llamados a obedecer cuando alguien te está forzando a pecar, a que hagas algo incorrecto. O tampoco estamos obligados a obedecer cuando abiertamente te piden que vayas en contra de la Biblia, de los principios de la Biblia. Por ejemplo, si alguien trabaja en un puesto administrativo o contable y luego alguien le pide que modifique unos numeritos para que refleje una cosa que no es la verdad, eso es mentir. Eso está mal. No estás obligado a obedecer a tu jefe a modificar algo cuando estás pecando. Entonces, no estamos obligados a obedecer a nuestros jefes, pero no cuando nos forzan a pecar o cuando se sale de los lineamientos de la Biblia. Porque nosotros debemos agradar a Dios, es lo que debemos de buscar. Nosotros estamos por la verdad, estamos por lo honesto, por lo que es justo. Estamos nosotros por los casos que están abiertamente a favor de lo que la Biblia impulsa y de lo que la Biblia nos enseña. Tú y yo, hermanos, hemos sido llamados a ser fieles en hacer lo que se nos está pidiendo que hagamos. En este caso, en un trabajo, a realizar bien nuestro trabajo. Ponte en los zapatos de los que eran esclavos en aquel tiempo, cuando se les estaba leyendo la carta ahí en la iglesia. Había esclavos y probablemente de otro lado estaban los amos en la misma reunión de la iglesia. Y Pablo les dice, leyendo esta carta, obedezcan a sus amos. ¿Se imaginan lo que ellos pensaban o decían? La verdad es que esto es fácil de entender, pero difícil de aceptar.
porque normalmente los humanos no nos gusta recibir órdenes o no nos gusta estar siguiendo las indicaciones, y entonces siempre nos cuestionamos, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no lo hace él, no? ¿O por qué tiene que ser así? Por lo general tenemos serios problemas con la obediencia y con la fidelidad en los lugares de trabajo. Imagínense, los esclavos estaban en condiciones mucho más desfavorables de las que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestro trabajo. Ahí no había conciliación ni arbitraje, ni la Secretaría del Trabajo, ni nada de eso. Claro, los romanos tenían institucionalizada la esclavitud. Ellos, los esclavos, no podían hacer lo que ellos quisieran. Sin embargo, un amo podía hacerlos pagar incluso con la muerte al siervo, si así lo quisiera. Pero no toda la esclavitud era malo, porque había amos que sí se preocupaban mucho por todos sus esclavos, por todo lo que ellos necesitaban. De hecho, en aquella época, muchos médicos del mundo romano eran esclavos educados por sus propios amos para que ellos sirvieran como médicos familiares. Entonces, había de los dos, amos malos y amos buenos. Pero Dios nos pide primero ser obedientes en nuestro trabajo. Y luego en el verso 5 nos pide que primero que seamos obedientes, y luego nos dice que lo debemos hacer con temor y temblor. ¿Qué quiere decir hacer las cosas con temor y temblor? Es hacer nuestro trabajo con respeto, hacer nuestro trabajo con reverencia. Y hacerlo con reverencia a la gente que Dios ha puesto sobre nosotros, en este caso, sobre nuestros jefes. Nosotros a veces faltamos al respeto porque estamos pensando siempre en lo que yo quiero, en mí mismo. Bueno, pues a veces no conocemos a la gente, ¿no? Seguramente has de pensar, sí, pues es que tú no conoces a mi jefe, ¿no? Mi jefe es bien sangrón. Pero, hermanos, déjame preguntarte, ¿tú has sufrido en el trabajo por un trato injusto? Si sí lo has sufrido, ¿qué has hecho al respecto? Normalmente, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Hablas mal de tu jefe? ¿O le cuentas a todos tus compañeros del trabajo sobre la injusticia que estás viviendo? Pues déjame decirte que eso es murmuración, hermano. Y eso es una falta de respeto, en este caso, a tu jefe. La pregunta sería entonces, ¿hasta qué punto debemos mostrar respeto y reverencia? Yo creo que Pedro nos da una muy buena referencia. No sé si quieran buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Por cuestión de tiempo lo voy a leer un poquito rápido, pero ahorita más o menos queda clara la idea por qué vamos ahí. Dice 1 Pedro 2, versículos 18 al 24. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto hallará gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno y sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien, cuando lo ultrajaban, él no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, ¿no? Entonces, Pedro también nos está pidiendo que nos sujetemos a nuestros amos, ¿cómo? Con respeto. Y no solamente a los buenos, sino a los que son insoportables, dice la versión de las Américas. Porque cuando tu jefe te está tratando injustamente a ti, eso no justifica que tú también respondas de la misma manera. Más bien, si tú haces bien tu trabajo, si tú te dedicas a obedecer al Señor y a hacer todo lo que te corresponde y soportas con paciencia la injusticia de tu jefe, dice Pedro que entonces hallarás gracia con Dios. ¿Por qué? Porque tú no estás pecando. Por eso vas a hallar gracia con Dios. Y luego, ¿a quién nos pone Pedro de ejemplo? En esta porción, ¿a quién puso Pedro de ejemplo? A Jesús, ¿no? ¿Y por qué a Jesús?
Y dice Pedro, porque para ese propósito fuisteis llamados, porque cuando Jesús padecía por nuestros pecados, eso es injusticia. Él padecía por nuestros pecados que Él no merecía. Él no insultaba, Él no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Entonces, Pedro nos pone a Cristo de ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, dice en los versículos. Por eso debemos mostrar respeto y reverencia. ¿Cuándo? Siempre, hermanos. Siempre, porque nosotros a quien servimos es a Dios y no debemos y no podemos pecar si estamos sirviendo a Dios. Volviendo a Efesios 6, Pablo dice que debemos hacerlo, primero dijo que con obediencia, después con temor y temblor, y ahora nos está diciendo que debemos hacerlo con sencillez de corazón. Es decir, debemos de ser íntegros. Debemos de ser de un solo sentir, no debemos tener doble cara o doble vida. Cuando tenemos el corazón dividido, hermanos, es porque tenemos otras motivaciones que están distrayéndonos del Señor. El Señor quiere que seamos íntegros y que el jefe que nos ha puesto a nosotros en nuestro trabajo esté confiado y pueda confiar en que tú siempre vas a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestras vidas. Porque los que decimos que ser cristianos, nosotros seguimos a Cristo. Y eso significa hacer siempre bien las cosas. Es dar lo mejor de lo que estamos haciendo siempre. Es hacer lo mejor para bendecir a otras personas. Debemos hacer siempre las cosas por la motivación correcta. Debemos ser íntegros, hermanos. ¿Qué motiva tu corazón? ¿Qué es lo que motiva tu corazón? ¿Es Jesús quien te motiva? Hermano, si no es así, si no es Jesús quien te motiva, es precisamente la razón por la que a veces damos mal testimonio en nuestro trabajo. Y eso se ve reflejado así, porque tenemos la motivación equivocada. Y eso no te va a llevar a perseverar en la excelencia en tu trabajo. Quizás estás ahí para que te den algo. Cuando Dios te ha puesto ahí en tu trabajo, para que tú des algo, para que tú reflejes a Jesús en tu trabajo. Por eso debemos hacer las cosas bien, debemos dar lo mejor de nosotros, hacer las cosas de corazón, pero debemos poner a Jesús en el centro de nuestras motivaciones para trabajar. Dice Pablo en el verso 6, no para ser vistos. Eso es porque hay quienes trabajan para recibir reconocimiento, para sentirse, yo soy el mejor aquí. ¿Cómo lo vemos esto en la oficina? Dice un dicho muy popular, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no está el jefe? Todo el mundo platicando, todo el mundo pasándosela a gusto, pero ¿qué tal en cuanto ven entrar al jefe? Todos luego y tratando de aparentar que están haciendo lo mejor y haciendo las cosas de una mejor manera, ¿no? Hermanos, pues déjenme decirles que nosotros debemos de hacer bien nuestro trabajo, esté nuestro jefe o no esté nuestro jefe. ¿Y saben por qué? Porque hay alguien que sí nos está viendo y nos está viendo siempre. Porque Dios te está observando, Dios observa nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Y nosotros no trabajamos para impresionar a un jefe, sino que trabajamos para honrar y glorificar a Dios. Esa debe ser la mayor motivación de un creyente al realizar su trabajo. Fíjense en el énfasis, y ahorita que leímos la porción, hice yo el énfasis, porque el verso 5 dice que sirvamos como a Cristo. El verso 6 dice que sirvamos como siervos de Cristo. Y el verso 7 dice que sirvamos de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Se dan cuenta del énfasis? ¿De dónde, a quién estamos sirviendo y qué debemos servir? Porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Esa debe ser nuestra real motivación. Y esta es la verdad, hermanos. Tu verdadero amo o tu verdadero jefe en el trabajo, el que está sobre ti, no es él tu verdadero jefe. Es más, ni el dueño de la compañía es tu verdadero jefe. Tu verdadero jefe se llama Jesús. Y por eso somos fieles
porque mi verdadero amo está sobre mi jefe terrenal. Si yo quedo bien con mi verdadero jefe, los jefes intermedios, voy a quedar bien con ellos también. Estamos sirviendo a alguien que siempre nos está viendo. Dios siempre está viendo nuestro corazón. Y además siempre está con nosotros. Él es Jesús. Pero también, hermanos, no hay una división entre lo secular y lo sagrado. Desafortunadamente pensamos que servir a Dios es solamente venir los domingos aquí a la iglesia y servimos en los diferentes ministerios, o cuando hay algún evento evangelístico y participamos en esos eventos. Eso es servir a Dios, claro que sí. Pero, ¿qué pasa cuando no estás en la iglesia? O cuando no estás en un evento de esos. ¿Ahí no debemos servir a Dios? ¿O sí deberíamos de servir a Dios? Claro que sí, hermanos. Debemos de servir a nuestro Señor siempre. Y ese es nuestro error. Creer que en nuestro trabajo no estamos obligados a servir a Dios. O no estamos sirviendo a Dios. Ese es un error muy grande. ¿Sabes que tu trabajo es tu gran campo misionero? Tú no necesitas salir a otros países, ni estar cambiando de localidades, ni nada, porque tú puedes hablar de Jesús en tu trabajo. Con que te levantes temprano y te vayas a tu trabajo, ya estás saliendo al campo misionero. Ahí está tu campo misionero, tus compañeros de trabajo, la gente que te rodea. Hermano, tú no sabes si para ellos tú eres la única Biblia que ellos verán en su vida. ¿Sí? Con tu testimonio, con cómo te riges, cómo vives en tu vida, cómo te das testimonio en el trabajo. ¿A quién refleja tu vida? ¿O eres de los que dicen ser cristianos, pero que se traen las plumas y los lápices de la oficina a la casa y se llevan algunas cosas y luego se jactan de decir, no, yo voy todos los domingos a la iglesia y nunca fallo? Hermano, no nos hagas ese favor, no te digas cristiano si eres así. Hermano, tú puedes servir a Dios en tu trabajo. Hemos sido llamados a ser luz y sal, lo veíamos hace ratito en este mundo. No solo aquí entre nosotros, debemos reflejar a Cristo allá afuera, en nuestra vida laboral, en nuestro día a día. Si no me crees, acompáñame a Tito 2, versículos 9 al 11. Voy a empezar a leerlo. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se manifiesta trayendo salvación a todos los hombres. ¿Por qué vivimos de esta manera como creyentes? ¿Por qué debemos trabajar como dice que trabajemos los creyentes? Para que la doctrina de Dios sea adornada, es decir, para que el reflejo de Dios se vea bien hacia los demás, que se vea hermoso como es el Evangelio, hermanos. Tú y yo fuimos llamados a hacer que el Evangelio de Jesús se vea hermoso. Cuando haces tu trabajo sin contradecir, sin defraudar y muestras buena fe, el Evangelio se va a ver hermoso, hermanos. Dicen que el cristianismo se debe antojar, que alguien porque vea tu vida digan, yo quiero algo como él. De eso se trata. Entonces nuestra mayor motivación debe ser que la gente vea reflejado a Jesús en tu vida, en tu actuar diario, en el trabajo. Que esa persona que trabaja ahí quizá nunca había escuchado de Jesús, quizá nunca se ha reunido en alguna iglesia, o quizá haya tenido un mal testimonio de alguien. Pero si esa persona puede ver reflejada a Jesús en tu vida de una manera real, pues eso hará toda la diferencia para esas personas. Otra pregunta de reflexión. ¿Puedes decir que con tu vida en el trabajo pueden ver a Jesús? ¿Pueden ver reflejado a Jesús? Dice en Efesios 6, versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso va a ser una recompensa, hermanos. Por ejemplo, cada quincena tú recibes una recompensa por el servicio y el trabajo que tú estás haciendo. Pero sabes que siempre hay una recompensa mayor al final de tu vida. Como creyentes, nuestra perspectiva no debe ser quincenal.
Nuestra perspectiva debería ser eterna, hermanos, porque es lo que nosotros anhelamos estar con nuestro Señor. Si tu motivación no es Jesús, o si Jesús no te satisface, entonces ningún trabajo lo va a hacer. Tienes que encontrar a Jesús y amar a Jesús. Si no me crees, vean la vida de Salomón, lean el libro de Eclesiastés, y vas a encontrar a un hombre que estuvo trabajando y trabajando y trabajando duro. Él vio todo, él probó de todo. ¿Y cuál fue la conclusión que tuvo Salomón? Diciendo que esta vida es vanidad. Que en vez de idolatrar el trabajo y matarnos en el trabajo, debemos temer y obedecer a Dios. Porque tu trabajo no te va a llenar jamás. Pero cuando la motivación y tu enfoque es Dios, entonces todo lo vemos a la luz de Dios. Y tu trabajo lo usas para un propósito eterno, no un propósito quincenal. Y debemos reflejar entonces a Cristo, a la gente que nos rodea, en el mundo en el cual el Señor te ha puesto, en esta generación, en ese trabajo en particular. Esa es una oportunidad, hermanos, en un ambiente difícil, ¿cierto? Pero que nos ayuda a glorificar a Dios. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo tu trabajo secular tiene una repercusión en lo eterno cuando lo haces con la motivación correcta? Es algo interesante, hermanos. Por último, sobre el amo, versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Algo importante, hermanos. La fe no elimina las estructuras sociales. En la iglesia de Éfeso, en esa época, en sus reuniones, había esclavos y siervos, y ellos podían coexistir ahí en esa reunión. Pero fuera de la reunión, había un orden, había una estructura, y cada uno tenía su propio lugar. ¿Y qué es lo que Pablo le pide al amo o al empleador? Y ahí veíamos, dice, haced lo mismo. Lo mismo que le dijo al empleado, ahora le dice al empleador. ¿Qué significa eso? Que debes procurar lo mejor para tu gente, para la gente que está a tu cargo. Eso es ser fiel, tener fidelidad, también lo mencioné hace ratito. También has sido llamado, dice aquí, a hacer lo mismo, respetar a tu trabajador, ser justo. Si tú tienes un negocio y tienes una persona o tienes 1000 personas a tu cargo, tú has sido llamado a respetarlos a todos. Tu trato hacia ellos debe ser con respeto, con bondad. Entonces, como jefe, has sido llamado a respetarlos, a ser íntegro también. ¿Cómo quieres que te hagan a ti? Así tienes que hacer tú también. ¿No lo decía Jesús? Creo que es una parábola. Tratarlos como quieres que te traten. Trátalos con dignidad, trátalos con respeto. Sé fiel, trátalo bien. En Colosenses 4, versículo 1, si quieren lo leo rápidamente, dice: Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. A eso se te ha llamado, a ser justo, a ser recto. ¿Y qué sería justo y recto para un empleado? Cuando tú le contratas a un empleado, le lees las funciones de su puesto y él está de acuerdo con el sueldo que le ofreces. Pero si con el tiempo le vas pidiendo, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá, y le vas cargando más responsabilidades, pero jamás le cambias de puesto y jamás le subes el sueldo, y al rato todas esas peticiones de ayuda ya son obligación de él para hacer su trabajo. Eso no es justo, eso no es correcto, ¿no? Ese es un ejemplo. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice: no oprimas al jornalero, pobre y necesitado, ya sea uno de tus ciudadanos o un extranjero que habita en tierra en tus ciudades. Es decir, tú no puedes amenazar a alguien con no pagarle su salario. Eso no es justo, eso no es recto, eso no glorifica a Dios. ¿Por qué? Versículo 15.
En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame en contra de ti al Señor y llegue a ser pecado para ti. Tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos como empleadores. Ahora, si el empleado es flojo y no hace las actividades que se le asignaron, entonces ¿estamos obligados a mantenerlo ahí? Pues claro que no, hermanos. Pero hay una diferencia muy grande entre pecar y no pecar. Tú no puedes amenazarlo con que vas a correrlo, pero sí puedes prometerle que lo vas a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás amenazando a alguien, estás haciendo una represalia con enojo. Estás respondiendo un agravio contra ellos. Pero cuando haces la promesa de que si él no hace lo que acordaron en un contrato laboral, donde se le estipula cierto sueldo para que él cubra con ciertas actividades, y él no las hace, ese contrato se puede terminar, lo que significa estar despedidos. La diferencia entre pecar y no pecar. Entre un empleado y un empleador, lo que funciona es un trato justo y recto. Es un trato justo y bondadoso. Si tú eres justo y recto con las personas que están a tu cargo, vas a tener siempre trabajadores agradecidos. Ellos harán todo lo necesario por no dejarte morir, por sacar el trabajo adelante. Pero si tú eres injusto y no eres bondadoso y no eres recto con ellos, no esperes que ellos hagan la chamba como deberían de hacerla. Entonces, continuando ya con el último versículo de la porción que nos tocó, Efesios 6, versículo 9, después dice: sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí dos cosas interesantes. Dice el Señor de ellos y de vosotros. Es decir, nosotros debemos tratar a nuestros empleados como Jesús los trataría. Porque finalmente Jesús es mi amo, pero también es su amo. Entonces, yo debería de tratar a la persona que está bajo mi cargo como Cristo me trata a mí, o como Cristo me trataría a mí. Nuevamente la pregunta: ¿cuál es tu motivación? Finalmente, de eso se trata todo. La Biblia dice que trabajamos para sostenernos, para proveer para otros y también para proveer a la causa de Dios. ¿Cuáles son tus motivaciones para trabajar? La mayor motivación y lo que va a transformar nuestro lugar de trabajo es un cambio de cada uno de nosotros, aquí y en el lugar donde trabajemos, donde cada uno de nosotros trabajemos. ¿Cómo pasa esto, hermanos? Si tú no eres un creyente, si no has nacido de nuevo, si no has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, entonces esto de empleados y empleadores no va a ser posible para ti, no va a ser una realidad posible. Pero si tú has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, como tu Salvador, porque solamente así Dios es que va a poder utilizarte para otras cosas. Antes de que Dios pueda utilizarte para que hagas otras cosas, Él quiere primero transformarte a ti, hacer algo en ti. Y una vez que tú confías en el Señor, entonces el Señor puede, a través de ti, en tu trabajo, transformar a más personas. Y entonces, hermanos, como conclusión, mañana temprano, lunes, recuerda esto cuando te levantes. Levántate y piensa: el Señor es mi amo y voy a dar todo lo mejor en mi trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús es tu motivación. Porque Él te amó primero, porque Él te perdonó, Él te dio todo lo que tienes. Él te dio la inteligencia, Él te dio las habilidades, las fuerzas para hacer tu trabajo. Él te dio tu trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que el Señor te dio? Y pues es obedecer al Señor, sabiendo que toda cosa buena, dice el versículo 5, que cada uno haga, eso recibirá del Señor. Si tú haces bien tu trabajo y haces bien tus cosas, cosas buenas recibirás del Señor.
Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre amado, reconocemos esta mañana que tú eres nuestro verdadero Señor y que todo lo que hagamos debe honrarte. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestras responsabilidades con un corazón sincero. No solo cuando otros nos ven, sino sirviéndote a ti directamente, Padre. Señor, quítanos la queja, quítanos la pereza, quítanos la doble intención y enséñanos, Señor, a trabajar con integridad, con fidelidad, con respeto, con buena fe, con buena actitud, mi Señor. Recuérdanos cada día que nuestro valor no depende de un cargo, de una posición, de un salario o de la aprobación de nadie, sino de ti. Depende de tu gracia. Danos un espíritu humilde para obedecer cuando debemos, Señor. Danos un corazón justo y compasivo cuando tengamos autoridad o influencia sobre otros. Guárdanos de tratar a las personas con dureza, con orgullo o con injusticia. Enséñanos, Señor, a reflejarte a ti en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en el trato diario con las demás personas, sabiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas y que todos estamos bajo tu autoridad. Que en nuestro trabajo, Señor, en nuestro hogar y en cada relación podamos vivir como tus siervos fieles, haciendo el bien con gozo, sabiendo que tú ves todo y que recompensas con justicia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.